En esa noche, Guanajuato parecía más melancólica que de costumbre. Las calles adoquinadas, empapadas por la lluvia persistente, reflejaban el brillo opaco de los faroles coloniales, como si la ciudad estuviera llorando un recuerdo que no quería soltar. Carmen Sánchez, de 45 años, caminaba con paso firme pero agotado, envuelta en su viejo rebozo de lana. Acababa de cerrar su pequeña tienda de artesanías en el centro histórico, donde hacía semanas que no vendía casi nada. Viuda desde hacía 5 años, mantenía sola a su hija Lucía, que estudiaba enfermería gracias a una beca parcial. Aquella noche, todo lo que Carmen deseaba era llegar a casa, quitarse los zapatos mojados y tomar un té caliente antes de acostarse. Pero el destino, como tantas veces, la esperaba silencioso en una esquina cualquiera. Al doblar el callejón estrecho que conducía al barrio de Pastita, notó una figura encorvada bajo el alero de una vieja casa. Era un hombre mayor, completamente empapado, con el rostro pálido y una tos violenta que le sacudía el cuerpo. A sus pies, una pequeña maleta de cuero parecía contener todas sus pertenencias. No tenía aspecto de indigente, pero sí de alguien perdido, fuera de lugar. Carmen dudó unos segundos. En esos tiempos, acercarse a un desconocido podía ser un riesgo. Sin embargo, había algo en su mirada que despertó en ella una vieja intuición: el impulso de cuidar. Sin pensarlo demasiado, se acercó y le ofreció ayuda. Tal vez era solo por una noche, solo por humanidad. Pero bastaba con eso para que Carmen sintiera que había hecho lo correcto. Lo llevó a su casa caminando despacio, con cuidado de no resbalar en las piedras mojadas. El hombre se presentó como Eduardo Vega y agradeció con voz ronca, aunque educada. Al entrar en aquella casa sencilla, con sus muebles gastados, el aroma a café impregnado en las paredes y las fotos antiguas en los marcos, algo pareció relajarlo. Carmen le ofreció una toalla, ropa seca de su difunto esposo y una taza de té caliente. Eduardo aceptó sin hablar mucho, con una mezcla de vergüenza y alivio en el rostro. Era como si no estuviera acostumbrado a recibir gestos desinteresados. Carmen, que jamás esperaba gratitud de nadie, simplemente continuó con lo suyo. Era lo que había hecho toda su vida: ayudar sin preguntar demasiado, sin saber que aquella noche no era una más. A medida que pasaban las horas, Carmen empezó a notar que la enfermedad de Eduardo no era reciente. Su tos constante, la debilidad en sus manos, la piel muy pálida. Algo en él no solo estaba roto físicamente, sino emocionalmente también. Cuando le ofreció otra manta, lo encontró observando una fotografía en la estantería. Carmen y su hija Lucía, aún niña, abrazadas frente a la tienda. «Tienes suerte», murmuró él con los ojos húmedos. Carmen asintió sin saber qué decir. Todavía no tenía idea de quién era realmente ese hombre, pero sentía en el fondo que no era un vagabundo cualquiera. Había una tristeza acumulada en su mirada que ella conocía bien, la de alguien que había tenido todo y de algún modo también lo había perdido todo. A la mañana siguiente, Carmen se levantó temprano como de costumbre. Al entrar en la sala, notó que Eduardo estaba peor. Tenía el rostro sudoroso, los ojos entrecerrados y la respiración pesada. Llamó de inmediato al doctor Ramírez, un médico de confianza que tenía una pequeña clínica cerca. Mientras esperaba, preparó café y envió un mensaje a Lucía, avisándole que tal vez no abriría la tienda ese día. Cuando el médico llegó, examinó al hombre con seriedad. Después de revisarlo con atención, le dijo a Carmen que Eduardo padecía una enfermedad pulmonar crónica en estado avanzado. Pero lo que la dejó confundida fue lo que encontró en la maleta del enfermo. Medicamentos muy costosos, difíciles de conseguir, de esos que solo unas pocas personas pueden pagar. Buscando entre sus pertenencias para ayudar al médico a completar la ficha, Carmen abrió una cartera de cuero
que parecía nueva. En su interior encontró una identificación dorada, tarjetas bancarias de alta gama y una foto de familia. Eduardo, más joven, junto a una mujer elegante y dos adolescentes frente a una casa lujosa. Carmen leyó el nombre grabado con letras finas: Eduardo Vega Montero. Justo en ese momento, Lucía llegó de la universidad. Al ver la tarjeta, lo reconoció enseguida. Era el fundador de una de las constructoras más importantes del país. Había hecho un trabajo sobre su empresa semanas antes. Carmen lo miró con una mezcla de sorpresa y desconcierto. ¿Por qué un hombre con tanto dinero estaba solo, enfermo, en la lluvia de una ciudad que parecía tan lejana a su mundo? La respuesta llegó horas después, cuando Eduardo logró hablar con más claridad. Entre pausas y tos, le contó que había escapado de la clínica privada donde su familia lo tenía internado desde que recibió un diagnóstico terminal. No soportaba más la sensación de estar encerrado en una habitación estéril, tratado como un cuerpo que debía ser administrado. Solo quería volver a sentir la vida, aunque fuera por última vez. Quería caminar por Guanajuato, la ciudad donde pasó su luna de miel, respirar su aire, ver sus colores, aunque fuera bajo la lluvia. Carmen lo escuchaba en silencio. Entendía perfectamente lo que él describía. Había una humanidad cruda en esas palabras que no necesitaba adornos. Y entonces supo que su decisión de acogerlo no había sido casual. La noticia se esparció rápido. Esa misma tarde, 3 camionetas negras se estacionaron frente a su casa. De una de ellas bajó Alejandro Vega, el hijo de Eduardo. Alto, elegante, con un porte que imponía. Al entrar, miró la casa con recelo, como si tratara de medir cuánto daño le habrían hecho a su padre. Carmen sintió la tensión desde el primer momento, pero no retrocedió. Cuando Alejandro vio a Eduardo, intentó convencerlo de regresar de inmediato a la capital para retomar el tratamiento. Pero el viejo empresario fue tajante. Se quedaría una semana en Guanajuato y quería que Carmen y Lucía lo acompañaran. No como enfermeras ni asistentes, sino como lo que eran: las únicas personas que lo habían hecho sentir visto y no simplemente atendido. Esa semana, que al principio parecía una imposición, se convirtió en un punto de quiebre para todos. Carmen, acostumbrada a batallar por cada día, empezó a notar algo nuevo en su interior. La sensación de que su forma de cuidar tenía valor más allá del deber. Lucía, por su parte, descubría en Eduardo una humanidad que ningún libro de medicina enseñaba. Y Alejandro, que había llegado con desconfianza y soberbia, comenzó a mirar las cosas de otro modo. Empujaba la silla de ruedas de su padre sin prisa. Escuchaba. Y a veces incluso sonreía. Carmen veía esos cambios en pequeños gestos, en miradas nuevas. La ciudad, con su belleza austera, se volvía el escenario de una transformación silenciosa, pero profunda. En el 5.º día, Eduardo convocó a todos en la sala del hotel donde se hospedaban. Con voz baja, pero decidida, anunció que quería crear una fundación en memoria de su esposa María, con el objetivo de otorgar becas a jóvenes de bajos recursos que soñaran con estudiar carreras de salud. Miró directamente a Carmen y le pidió que la dirigiera. Ella se quedó en silencio, incrédula. Intentó rechazar la oferta, alegando falta de experiencia, pero Eduardo insistió. Lo que te falta en estudios, te sobra en humanidad. Alejandro esta vez no objetó. Algo en su forma de observar revelaba que, por primera vez, no veía a Carmen como una amenaza, sino como alguien esencial en ese nuevo mundo que su padre quería dejar atrás. La mañana del 7.º día, Eduardo se despertó más débil. Sabía que el final estaba cerca y con una calma inquietante pidió hablar a solas con Carmen.
Le entregó un sobre sellado y le dijo que lo abriera después de su partida. «No es una herencia, es una decisión», murmuró. Horas más tarde, sufrió una crisis respiratoria. A pesar del esfuerzo del equipo médico, Eduardo falleció en paz, mirando por la ventana el perfil colorido de Guanajuato al atardecer. Carmen sostuvo su mano hasta el último aliento. En ese instante no pensaba en fortunas ni en apellidos. Pensaba en un hombre que, al borde de la muerte, había decidido vivir, aunque fuera solo por una semana. 3 meses después, la ciudad volvía a vestirse de gris bajo una lluvia suave. Carmen cerraba las puertas de la Fundación María Vega, ahora en pleno funcionamiento. Lucía estudiaba en Ciudad de México con una beca completa y colaboraba los fines de semana en la sede. La casa que Eduardo le dejó en San Javier era modesta, pero luminosa, con espacio para las visitas de su hija. Esa tarde, al girar una esquina, Carmen vio a una joven madre protegiendo a su hijo pequeño de la lluvia con una bolsa de plástico. Sin dudar, se acercó y dijo: «Mi casa está cerca. Pueden secarse y tomar algo caliente». Al ver la gratitud en los ojos de esa mujer, comprendió que el círculo se había cerrado. La bondad, cuando es verdadera, siempre encuentra la manera de volver.